Muy buenas tardes, querida familia de Generación Desafiante, al estudio verso por verso de los Salmos en comunidad. El día de hoy, Salmos 119, letras Kof y Resh, esta vez de la boca de un matrimonio recién casado, que es nuestros queridos Elvis y Yamila desde Guayaquil, Ecuador. Amados hermanos, les amamos, gracias por ser parte de esta comunidad, pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra familia. Los amamos. Buenas tardes, Shabbat Shalom con todos, qué bendición poder volver a estar acá. Me doy cuenta que es mi primer salmo casada, gracias al Señor, y porque antes los salmos eran todo una, les cuento, toda una convención donde yo antes vivía, ¿no? 2 semanas antes nos preparábamos, Dani y Abby, todos los días, esto y lo otro, o sea, era todo como la mega apertura para que deje un salmo, nos preparábamos con luz, qué ropa nos íbamos a poner, Dani, Abby, ¿qué opinas de esto? Amigo Links, tengo una duda sobre este versículo, ¿no? Y entonces me daba cuenta que ahora que estoy pocos meses casada, digo, qué poco tiempo te queda para hacer todo eso. Es como que mientras viajamos, porque tuvimos bueno, una situación familiar de mi esposo, viajábamos, volvíamos, en el camino trataba de escuchar el estudio, se iba la señal, entonces yo decía, bueno, la bendición cuando estaba soltera, ¿no? Que decía, Señor, dame un esposo conforme a tu corazón, que bueno, bien, gracias al Señor porque me lo otorgó, pero también yo decía, ¿no? Wow, qué poco tiempo tienes cuando ya estás casada, tienes que ver tu casa, se me vienen a la mente todas, bueno, mi mamá, la señora Esther, Maru, y digo, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque tienen que estar con sus familias, y eso que yo no tengo hijos, ¿no? Y al mismo tiempo también dedicarte como a la palabra del Señor. Entonces, agradecida porque ayer Elvis me dice, mi esposo me dice, no te preocupes, yo hago la comida Shabbat, tú dedícate al estudio. Entonces fue como un peso para mí, ¿no? Aunque se demoraba mucho, ensuciaba bastante la cocina. Pero bueno, gracias al Señor que aquí estamos con la palabra. Yo le decía a él, no, ay, yo siempre me esmeraba a hacer lindas las presentaciones, pero bueno, ahora con el tiempo era como que traté de hacer una decoración más o menos, pero lo importante es la palabra. Y dije, bueno, lo más importante es realmente, como siempre me dice mi esposo, más allá de estudiarla, es que la tienes que vivir, tienes que ponerla en práctica. Así es que creo que el Señor me dio esa mitad que realmente a mí me faltaba, que era poner en práctica, no alguien que me diga todos los días, pon en práctica, porque ya me era estudio, 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 ¿no? Y al momento de la práctica, volaba. Así es que bueno, vamos a empezar con este estudio. Amor, no sé si tienes algo para decir. Bueno, hola querida familia, espero que todos estén muy bien. Shabbat Shalom para todos, espero que hayan compartido una hermosa cena de Shabbat la noche de ayer y hoy el almuerzo también muy rico. Acá nosotros ya estamos creando ese hábito o esa costumbre de nuestra familia, que para mí, bueno, para mí es nueva. Bueno, ya viene hace un año, pero muy, muy linda. Todo el resto de mi familia, que algunos no guardan aún Shabbat, yo siempre le paso las fotos de cuando estamos comiendo y lo que comemos, y todo el mundo anhela, algunos están trabajando en este momento, algunos están haciendo más negocios, más dinero, entonces justamente hoy a mi familia le pasaba el pasaje de Eclesiastés, justamente a mi familia, de mis padres, ¿no? De mis hermanos, cuando habla de la unión, que más valen dos que uno, todo esto, ¿no? Que es una aflicción, pues ver a los hombres a veces cómo se afanan tanto. Nosotros que siempre queremos ser proveedores, queremos tener todo en la casa bien, queremos hacer todo esto, pero nos olvidamos a veces de nuestra esposa, de nuestra familia, de hacer una cena, de quedarnos con nuestros hijos. Y bueno, gracias al Señor que la puso allá en mi vida y me enseñó eso, porque no lo sabía. No lo sabía y gracias al Señor ahora lo hacemos. Y bueno, bendito sea el Señor por la vida de Yami. Y ahora pues, tan, el Salmo 119 por Yamila Moreira. Amén, gracias, mi amor. Bueno, ahora sí, lo retiro un ratito de la pantalla, más no de mi vida, ¿no? Así que vamos a estudiar, qué bendición. Lo traté de hacerlo más corto y como siempre me decía mi esposo, Yamila, practícalo, dale con cosas que lo podemos practicar. Así que eso lo voy a tratar de hacer. Denme 2 segunditos, mientras acá... Ok. Bien, ahí estamos.
Bien, ¿lo pueden ver ahí? ¿Sí? Listo. Bueno, Salmo 119, nos vamos a estudiar los versículos del 145 al 160, que son estas dos letras, Kuf y la letra Reish. Bueno, ya vamos a entrar en el final de este hermoso salmo, que es el Salmo 119, y vemos en estas dos, digamos, en estas dos letras, en estas dos fracciones, que hay un tono de súplica, ¿no? Un tono de leve sufrimiento con reconocimiento al Señor, que es prácticamente, lo digo personalmente, una instancia que nosotros los creyentes siempre pasamos, ¿no? Este sufrimiento con clamor al Señor, sabiendo que Él nos va a escuchar, pero que estamos pasando por una etapa de aflicción, pero sabemos que el Señor nos está escuchando. Así es que estas dos fracciones del Salmo, eso justamente reflejan como la súplica. Bueno, y algo interesante que quería, sé que ya lo estuvieron comentando, pero quería siempre indagar un poquito más lo interesante de que tiene que ser un acróstico, ¿no? ¿Y por qué es un acróstico? Y porque justamente en aquel entonces, imagínense, en aquel entonces había un nivel de literatura súper alto, ¿no? Tenían un conocimiento, tanto los salmistas como el pueblo hebreo, que crearon un tipo de acróstico. Entonces, estos dos comentarios que me gustaron como para poder traer, me parecieron un poco correctos al traerlos acá para estudiar un poquito y ver lo interesante del acróstico del Salmo 119. Un comentario dice: los primeros ejemplos de acrósticos con los que contamos son los abecedarios, que es justamente el Salmo 119. Proceden de Oriente, los encontramos por primera vez en los salmos judíos, salmos que son cantados, repetidos en voz alta para que no desaparezcan de la memoria del pueblo. La estructura alefática del salmo permite que sea retenido con mayor facilidad. Es un comentario, ¿no? Que lo pudieron haber hecho para poder retener mejor las palabras, digamos el alfabeto, sobre todo al momento de instruir a los niños. Otro comentario dice: el Salmo 119 es una representación que la ley del Señor convierte nuestra alma desde el principio hasta el fin, en la plenitud de las letras del alfabeto, ¿no? Me quedo con este comentario, me parece muy lindo porque es justamente la plenitud. Si vemos que es el salmo más largo, que habla del acróstico y que habla de la ley, es un acróstico con el abecedario y habla de la ley del Señor, hay una plenitud, ¿no? Como nos dice acá, la plenitud dice que la ley del Señor convierte nuestra alma desde el principio hasta el fin. Qué hermoso, hay una plenitud acá. Entonces me llevo estos comentarios. Bueno, y vamos a empezar con la primera letra, ¿no? Antes de empezar este estudio yo decía, bueno, Señor, está bastante claro que podemos indagar o dar mechitas, ¿no? Si está bastante claro este salmo, ¿no? Pero lo vamos a leer porque siempre es bueno recordar las promesas del Señor y cómo el Señor nos salvó. Es muy importante, el Señor puso en el corazón todos los días sentirme que, ok, el Señor me salvó, soy importante, y todo lo que hago tiene que ser reflejado, que se refleje el amor de Él. Vamos a leer. No le he puesto números de versículos, sino que los traté como fragmentos. Esta letra, la primera, vamos a leer Kuf. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tus misericordias. Oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Vamos con el primer versículo, que lo vemos tan simple, ¿no? Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. Pero vemos que todo este versículo tiene un principio y un fin, y
tanto en aquel entonces como en la actualidad, para cada uno de nosotros. Dice en Jeremías 29, ¿no? Antes de leer estos versículos, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperaban. El decreto de Jeremías en esta porción está basado en el exilio de Babilonia. Entonces Jeremías intercede al Señor para que no sean llevados a Babilonia. Pero el Señor dice que Él sabe los pensamientos, ¿no? Que tiene acerca de vosotros, porque Él sabe por qué los tenía que llevar a Babilonia, ¿no? Todo era parte de su plan. Y justamente después viene esta parte acá en el versículo 12 al 14, que dice, entonces me van a invocar. Ya en Jeremías, acá en el Salmo 119 vemos el cumplimiento de lo que en Jeremías nos estaba diciendo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Lo podemos tomar para nosotros, ¿no? Nosotros aquí, generación desafiante, lo vamos a invocar al Señor y vendremos y lo vamos a escuchar. Y Él nos va a escuchar y lo vamos a buscar y lo vamos a hallar al Señor, generación desafiante, porque lo vamos a buscar de todo vuestro corazón. Y el Señor será hallado por nosotros. Y Él nos hará volver de la cautividad. Y nos va a reunir, como en esta hermosa reunión de Zoom, y nos hará reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde Él nos arrojó, dice el Señor. Y nos hará volver al lugar donde les quise llegar. Entonces, después de esta parte, ¿no? Viene la parte que dice, me vas a invocar. Después que vayan sufrido, van a ir en busca de Él. Y esto es parte de lo que usualmente nos sucede a todos nosotros. Siempre hay algo que dice, bueno, tenemos que esperar hasta el sufrimiento para buscar al Señor. Pero muchas veces creo que parte del sufrimiento es para reconocer aún más quién es el Señor, ¿no? A veces en los días que estamos bien, es como, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a orar, estoy tan feliz, el matrimonio, qué lindo, todo lindo, compré esto, o sea, todo es como perfecto, ¿no? Entonces a veces nos da un poco de miedo eso porque decimos, bueno, Señor, gracias por este hermoso día, ¿no? ¿Qué le podemos pedir al Señor? Y tanto por lo cual pedirle. Entonces, pero también hay otra parte que en aflicción llegamos al Señor porque lo reconocemos. Y nosotros como hijos del Señor sabemos que aunque estemos pasando por aflicción, no, sabemos que el Señor nos va a escuchar. Y es muy lindo y quiero dedicar esta porción de Jeremías para generación desafiante, porque todo esto lo que dice acá somos nosotros. Cada una de las ventanitas que veo acá de Zoom, wow, estaba haciendo esto y dije, es generación, o sea, tantos grupos que se reúnen, pues bueno, es el cumplimiento del Señor que vemos acá en Jeremías. También lo vemos en Amós 5:4 cuando dice el Señor, buscadme y viviréis. Para tener esa vida, tanto terrenal como eterna, sabemos que tenemos que buscar del Señor. En Romanos 10, del 11 al 13, en la versión NBI dice, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás avergonzado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, los que claman al Señor saben que Él nos va a responder. Nosotros sabemos que nos va a responder, como les he dicho. El Señor escucha nuestro clamor y como dice en Apocalipsis 5, que me encanta, ¿no? Cuando venga el Mesías habrán copas de oro con inciensos que son las oraciones de su pueblo santo. O sea, tal grado de importancia le tiene el Señor a cada una de nuestras palabras que ni siquiera las va, ok, sí, las escucho, no, les da un lugar perfecto que son copas de oro. Así es que mientras más oramos, más se llenan esas copas con nuestras oraciones. En Levítico 28 dice, conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y póngalos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Si nos damos cuenta, existe como un tipo de orden, ¿no? Que vemos en estos versículos. Primero, consagrarse al Señor, buscar al Señor. Después lo obedecemos, ¿no? Muchas veces obedecemos los mandamientos porque son mandamientos. Y después sentimos realmente el mandamiento, ¿no? Como lo que a mí me pasó con Shabbat. Entonces, primero este es el tipo de orden que vemos acá, consagrarse al Señor, obedecerlo, después poner por obra
tal como lo dice en este versículo, clamar, responder, o sea, obedezco al Señor y guardamos sus estatutos. Y eso es algo muy lindo cuando empezamos acá, cuando Generación Desafiante comenzó a construir, que empezó Maru y Lins un día a la semana en su departamento, nunca me voy a olvidar. Entonces, ellos siempre llegaban, ¿no? Siempre llegaban demostrando el amor del Señor, ¿no? No tanto criticando porque no cumplían ciertos mandamientos, sino es que primero hay que clamar al Señor. Y en el clamor el Señor nos va dando ese discernimiento de los versículos, de los mandamientos. Y eso yo lo veo cuando yo conocí a mi esposo. Yo me creía un poquito la más champion porque yo decía, yo sé más la palabra, él recién está empezando, ¿no? Y en uno de los primeros, y en uno de los primeros cursos que tuvimos con el Prepa, con nuestro amigo Lins, teníamos que elegir unos versículos sobre los versículos más importantes para los que quieres en tu familia, ¿no? Y dentro de los versículos, la verdad es que los míos eran, no decir simple, porque no la palabra del Señor es simple, pero los versículos que había puesto mi esposo, y la razón por la cual él los había puesto, el Señor me cayó a mí la boca. Porque no es tanto el conocimiento, es que tanto tú puedas poner en práctica y sientas los mandamientos en tu corazón. Entonces, es como dice, un mandamiento con otro mandamiento de a poco. Y es lo que vemos acá, ¿no? Esperemos o ayudemos a las personas que primero clamen al Señor, busquen del Señor. No importa si no guardan Shabbat aún, de a poco que estén clamando al Señor, oremos por ellos, porque ellos van a entrar a conocer el deleite por completo de la ley del Señor. Estatutos, esta palabra estatutos, que ya la hemos visto, incluso también Joseph en los estudios la menciona un poquito, indagué un poquito sobre qué se trata esta palabra estatutos, y se puede interpretar bajo el contexto como los hukim. Aquí dejo un poquito las fuentes donde encontré, ¿no? Y los hukim, dentro de varias fuentes que encontré, varias decían la misma, tanto en artículos, como en comentarios, como en blog, decían casi lo mismo. Entonces, me parece oportuno traerlo acá. Y dentro de estos comentarios sobre lo que son los hukim, son mandamientos que tienen estatutos de decretos. Pues la razón humana no puede aprenderlos por sí sola, ni la Torá ofrece a nuestro intelecto razón alguna para su observancia. Otro comentario dice, son enunciados irracionales, ¿no? Entonces sí, los hukim, como vemos acá, ¿no? Son mandamientos que trascienden nuestra lógica, y la única motivación para llevarlos a cabo o a la práctica es la firme disposición de someterlos a la voluntad del Padre. Por ejemplo, uno de esos puede ser la prohibición de vestir textiles de lana y lino, que mucha gente, incluso personalmente, yo que estudio moda, ya soy una profesional, me dedico a esto, es un poco, digo, qué loco, ¿no? Esto de lana y lino, ¿cómo es esta mezcla? Entonces estos son los estatutos, ¿no? Que el Señor los ubica. Entonces es muy lindo porque si lo tratamos de interpretar como hukim, como estos mandamientos que aún no lo entendemos, pero los tratamos de cumplir, porque si yo sí lo dice la palabra, dice, clamé con todo mi corazón al Señor, Padre, respóndeme y guardaré estos decretos que mi mente no logra entender, ¿no? Me acuerdo que Dani siempre cuando oraba, nosotros oramos, Dani siempre sacaba esta porción que decía, Señor, aún de las palabras o de los mandamientos de los cuales hoy no conozco o ignoro, o sea, perdóname, Padre, si los estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? De lo que Dani hacía, tomaba este versículo. Entonces Dani siempre hacía eso, ¿no? De aquellas cosas que nosotros desconocemos, Padre, perdónanos, porque no sabemos que estamos pecando con eso. Así que le agradezco a Dani porque siempre me acuerdo de eso. Bueno, vamos al siguiente. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Y esta palabra testimonios es bellísima, para mí es bellísima, porque es testimonio. Leyes como testimonio divino, no es cualquier testimonio, es un testimonio divino. La palabra testimonio implica un tono de máxima importancia. Guardaré tus testimonios. O sea, en otras palabras, guardaré tus vivencias y tus decisiones como lo más divino. No es cualquier testimonio, es la plenitud de lo más excelente, divino por encima. Entonces, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios divinos. Y dentro de sus decisiones,
me gustaba esta parte, dentro de sus decisiones, la más importante es la que encontramos en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por en medio de él. A ti clamé, sálvame. Y el Señor responde, ya vendrá la salvación para todos ustedes. Me anticipé al alba, y clamé. Esperaré en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Anticiparse al alba. Aquí, leyendo como si lo leeríamos como un poema, ¿no? Tenemos, y luego porque mi esposo siempre cuando él le gusta hacer poemas, escribe, ¿no? Él siempre me dice, escucha el tono en cómo lo dice, cuando a veces leemos libros, él me dice, mira el tono. Entonces, si entendemos el tono que está hablando acá el rey David, es un tono de desesperación por entrar a la presencia del Señor y tener respuesta, tal como a veces nos sucede a nosotros. Entonces, por supuesto que funciona levantarnos de madrugada a pedir hacia Él, ¿no? Es un tono de desesperación que dice, me anticipé el alba y clamé. No, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Señor, ya quiero que llegue a las 3 de la mañana, voy a conectar a ser Sansón, a las 6 a un estudio bíblico de 2 horas, estoy pasando por una aflicción, no importa, me como mujeres de oración, o sea, cuando estamos pasando por una aflicción queremos estar en todo. No me desafíen de kids, mando el estudio, comparto todos los grupos. Cuando ya el Señor contestó nuestra oración, nos damos como un respiro, ¿no? Nos suele pasar, como que nos tranquilizamos, estamos felices, no pasa nada, pero dejamos a un lado lo que es la parte del Señor, ¿no? Justamente cuando estamos afligidos, estamos acá como está David. No se anticipó el alma, clamó. O sea, ¿qué más? No sabe qué más decirle al Señor. Mire, Señor, todo lo que estoy haciendo por ti. O sea, ni siquiera veme, pero además te los tengo que decir en palabras. Entonces tomo estas palabras de Yosef que dice, orar a esa hora, o sea, muy temprano en la mañana, anticiparse al alba antes. Dice que orar a esa hora es una demostración de la sinceridad de nuestra devoción. Por eso es que Mujeres Oración nos conectamos a las 5 de la mañana los miércoles, y Ser Sansón es de madrugada, así es que un ánimo para esos varones que ustedes están cumpliendo lo que acá dice el rey David, ¿no? Me anticipa el alba. Entonces me tomo estas palabras, Yosef, que me pareció muy lindo. Orar es ahora una demostración de la sinceridad de nuestra devoción. Bendito eres tú, Señor. Y acá les voy a dar una fracción, algo de una presentación que habíamos hecho hace mucho tiempo en Generación Desafiante, cuando enviamos los 3 tiempos de oración, que la verdad fue un cambio para nosotros como equipo, con todas las personas. Entonces, les doy acá una porción de la presentación para ver lo hermoso que es la oración y cómo funciona. Nuestro Mesías nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso vamos a leer Lucas 18:1, pero eso lo van a leer en sus casas. Pero es impresionante porque él dice, siempre oren y no desmayen. En Lucas 18, del 7 al 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará mucho en responderle, Señor, te vas a tardar mucho en responderme. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Por eso esa frase, que Dios tarda pero no llega, es mentira. Que en su palabra destruye ese pensamiento. Cuando Daniel, en esta parte de Daniel, estaban en el exilio, ¿no? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces de día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, aquí nos da una prueba que es desde los tiempos antiguos, desde los principios de los tiempos, había esta redención de orar siempre al Señor. Y Daniel, por lo que estaba pasando con su pueblo, él oraba 3 veces al día, una oración con cántico de agradecimiento. El rey David también oraba,
tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Los discípulos también. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca del mediodía. Todos oraban. Entonces, los 3 tiempos de oración nos llevarán a cumplir con el siguiente mandato: orad sin cesar. Lo que nos manda en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Padre, ¿cómo oro sin cesar? Bueno, empieza primero con 3 tiempos de oración. De ahí estás orando sin cesar. Esto es bellísimo. La petición más importante en toda oración. Nuestro Mesías nos dice, él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en la tierra. Mientras oraba decía, Padre mío, si es posible que pase de mí este sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En todas nuestras oraciones, si bien hay un clamor de petición al Señor, podemos robarle esta frase de nuestro Mesías. Señor, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si yo te estoy pidiendo esto, Padre, y no está dentro de tu voluntad, perdóname, tan solo por haberlo pensado de pedírtelo, pero Señor, con amor tú me vas a enseñar la manera que tú quieres que yo ore delante de ti, Padre. Padre, y quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Nuestro Padre siempre nos escucha. En 2 Crónicas 7, del 14 al 16 nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, es que no sobre todo es el alma, sino donde vives también. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Generación Desafiante, el Señor nos dice que tiene abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración que hacemos en Generación Desafiante, en este grupo. Porque ahora he elegido santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermoso, hermoso esto. Y les traigo estas fotos que son de nuestro querido grupo de mujeres de oración, que el Señor nos ha demostrado tanto, tan solo levantarnos, estudiar. El Señor me ha demostrado mucho cómo las mujeres oran por sus esposos, por sus hijos. Es poco casi el clamor por ellas, sino es más bien, Señor, dame la sabiduría para ser buena esposa, buena madre, ¿no? Entonces, la oración sí sirve, la oración es eficaz, y muchas mujeres que están en el grupo hemos sentido ese apoyo o vemos las peticiones contestadas. Así es que qué bendición al Señor por este grupo, que el Señor siga fructificando las vidas de cada una de estas mujeres. Seguimos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Oye mi voz. ¿Cómo sabemos que el Señor nos escucha? Pues sí nos escucha. Y en el Salmo 139 nos revela que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe toda. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes todo. O sea, el Señor sabe incluso lo que le vamos a pedir. Lo que estamos pensando ya lo sabe el Señor, porque el Señor nos creó. Sabe que cuál es el próximo pecado que vamos a hacer, cuál es la próxima bendición que vamos a recibir. Él la sabe todo. Conforme a tu misericordia. Señor, oye mi voz conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia. No nos trata, en Salmo 103 nos dice que Él no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Esa es la misericordia de Él. Imagínense ser tratados, en el prepa, por ejemplo, Lynn siempre nos dice, Yamila, ¿tú te casarías con una Yamila? Él digo, no, la verdad es que yo no me casaría con una Yamila porque, o sea, hay mucho que cambiar, no podría. Entonces, es esto, ¿no? El Señor no nos trata conforme a quienes somos, porque si no, imagínense cómo, imagínense, ¿no? Nunca nos daría otra oportunidad.
porque diríamos, ¿sabes qué? No, no nos sirve esto. Entonces el Señor, bendito sea el Señor, que Él no nos paga según nuestras maldades, porque tenemos maldad en nuestro corazón, y diariamente el Señor nos está puliendo, como dice en su palabra, que nos está puliendo y perfeccionando a la llegada, para su llegada. Conforme a tu juicio, ¿cuál ha sido el juicio divino para darnos vida? ¿No? ¿Cuál ha sido el juicio divino? Señor, Señor, vivifícame conforme a tu juicio, porque sabemos que hay un juicio para nosotros, ¿no? Y lo vemos en Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. A continuación vamos a ver tres versículos, ¿no? En la cual vemos cómo nuestro Mesías, cuál es el juicio que nos dio el Señor, es su Hijo, ¿no? Yeshua. Él en la cruz murió por nuestros pecados, y lo vamos a ver en estos tres versículos. Eso es el juicio divino que Él nos da. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que vosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Wow, qué bendición poder decir que cuando escuchamos un juicio, cuando vendrá el juicio, pues nos tiembla todo, como decir, ay Señor, me tengo que portar bien. Pero sabemos que parte de ese juicio ya lo tenemos con nuestro Mesías. Él ya pagó parte de nuestros pecados, y nosotros, conociendo su palabra, su ley, tenemos que empezar a cumplir, a andar en sus mandamientos. Ya tenemos, como decir, el 50% ganado, como en el examen, ya tenemos el 50% más allá. Ahora tenemos que completarlo con el Espíritu del Señor que nos guía. Seguimos. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Persecución, consecuencias de ser justificados. Como vemos acá en esto, seguimos viendo un tono, seguimos escuchando mientras leemos, ¿no? Escuchamos como un tono de súplica, ¿no? En un contexto de persecución. Él clamó, pide respuesta, se anticipa el alba, esperaré en ti. Hay un tono de persecución, hay un tono de súplica, ¿no? Entonces, se acercaron a la maldad los que me persiguen. Persecución, esta es la consecuencia de ser justificado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De que seremos la estrellita para todos, claramente no. Tendremos mucho rechazo, y un consejo que hace poco nos dio un amigo para nuestro matrimonio es, ok, ustedes siempre están dispuestos a los demás, pero cuando ustedes inviten a esas personas a hacer lo que ustedes hacen, a hacer su plan, muchas de las personas no van a ir. ¿Por qué? Porque no les va a gustar lo que ustedes hacen. Como tenemos amigos, bueno, no chicos, los invitamos a comer, no, bueno, si quieres te invitamos a que vamos a dar un salmo, nadie va a ir. Entonces, no vamos a ser estrellitas de todos, sabemos que hay una persecución, y dentro de esa persecución existe el que nos ignoren en todos los sentidos, ¿no? Así es que bueno, que el Señor nos aparte de quien nos tenga que apartar, y como siempre ha sido mi oración, Señor, úneme a personas y a situaciones que me lleven a cumplir tu propósito. Cercano estás tú, oh Señor. Ya estamos al final de esta letra. Cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Esta parte está bastante clara. Para siempre has establecido tus testimonios. El rey David conocía lo que es estar bajo la instrucción del Señor. Tus mandamientos son verdad. Él ya lo sabía, por eso está testificando que para siempre, o sea, él ya entendió tus testimonios, que para siempre los has establecido, eternamente van a estar.
Y bueno, para terminar esta letra, continuamos con la siguiente, que también va a ser breve. Les quiero compartir esta canción, que es muy breve la canción, para reflexionar un poco. La pongo acá porque le gusta mucho a mi esposo, la escucha. Entonces yo cuando la escuchaba a él, yo le decía, no me gusta mucho esa canción. Entonces él me dice, es que tienes que ver el tono, y les voy a compartir eso a ustedes cuando escuchen esta canción. Escuchen ese tono de súplica que automáticamente cuando estaba haciendo estas diapositivas, estaba estudiando, se me vino la canción, ¿no? Porque hay un tono de súplica en el cántico, cómo los instrumentos se unen todos a la par para, como que se alinean para decirle, Señor, aquí está este cántico delante de ti, nos parece hermoso, que es un cántico del Salmo 123, ¿no, amor? 120, del Salmo 23. Entonces le vamos a compartir. Déjenme, no sé, aquí está. Sí. Okay, ahí se las voy a compartir. Bueno, qué hermosa esta canción, espero que la pueden volver a escuchar, e incluso la pueden tomar como de fondo para oración. Yo lo practiqué y fue, uff, ¿no? Ahora estamos con esa canción, así es que qué bendición al Señor porque su pueblo y los instrumentos, la podemos entender un poquito cuando en los salmos dicen que este instrumento se tocaba para esto, ¿no? Entonces vamos viendo un poco los instrumentos que me parecen, yo cero música, pero mi esposo canta y eso, entonces digo, ¿cómo de instrumentos pueden salir melodías que son hermosas, ¿no? Y que en su palabra incluso hay instrucciones de qué instrumento utilizar para alabar al Señor con salmos. Y en realidad este salmo, y lo doy aquí, yo sé que estamos con el Salmo 119, pero esta canción que da el Salmo 23 la escuché por primera vez así como bien con mi hermano Andrés, que está acá presente, ¿no? Cuando él era misionero, ojalá que el Señor te llame otra vez a las misiones, incluso él salió en las revistas de misiones. Cuando era misionero, él siempre tenía una Biblia y siempre decía, el Señor es mi paz, se lo sabía, ¿no? Es el primer salmo. Entonces le agradezco al Señor porque, aunque parezca mentira, cuando estamos con un no creyente o con un familiar no creyente, pero si estamos constantemente hablando de la palabra, no para sacarles en cara de que yo sé, sino es como, mira lo que dicen esta palabra, algo se les va a quedar, así que le agradezco a mi hermano públicamente que está acá, porque él le decía, el Señor, él siempre lo nombraba, y pues bueno, se me quedó y digo que es hermoso. Y escuchando esta canción, yo digo, el poder que tiene este salmo, el poder y las palabras tan perfectas que le podemos ir delante del Señor. Gracias, hermano, te quiero mucho, y seguimos con esta presentación. A ver, acá está. Ya les digo. Ok, ahí estamos. Ok, entonces, nos vamos a la próxima letra, que esto va a ser un poco más, hablo un poquito más de lo que ya veníamos hablando, entonces va a ser un poco más sencillo poder interpretarlo, y vamos a leerlo por completo. Dice, mira mi aflicción y líbrame. Seguimos con ese tono de súplica, ¿no? Acordémonos de la canción que venimos escuchando. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Todos tus mandatos son verdad. Cercana está la palabra de vida, y en tu boca y en tu corazón. Hablarla, manifestarla, vivirla. Hermoso.
Mira mi aflicción y líbrame. Señor, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. De tu ley no me he olvidado. Esta palabra olvidar también se traduce como dejar de cuidar. Entonces, Señor, lo podemos leer de otra manera. Porque de tu ley, o mejor dicho, no me he olvidado de cuidar tu ley, de llevarla conmigo y cumplirla. No me he olvidado de tu ley, porque tu ley no me he olvidado, no la he dejado de cuidar, la tengo muy cerca de mí. Si vemos estos dos versículos observamos la misma idea dicha de maneras distintas. Mira mi aflicción y líbrame, porque tu ley no me ha olvidado. Defiende mi causa, Señor, y redímeme. Vivifícame con tus palabras, ¿no? Es como la misma idea dicha de dos maneras distintas y me parece demasiado creativo desde mi punto de vista y de mi conocimiento literario. Me parece muy creativo decir la misma idea de maneras distintas y que se escuchen como hermosísimas frases. Entonces, seguimos observamos porque leemos, pero también escuchamos, ¿no? El tono de sufrimiento, de abatimiento del rey David en este versículo. Mira mi aflicción, rescátame, ¿no? Y tenemos este principio, ¿no? Me gusta este principio que en el estudio Joseph lo decía, ¿no? Defiende la causa divina, defiende la ley del Señor como si fuera la tuya, y el Señor defenderá tu causa como si fuera la de Él. Entonces, el Señor va a defender cuando nosotros estemos proclamando su palabra. Aunque tengamos enemigos y nos persigan, el Señor va a estar en nosotros, como dice en su palabra. Él estará con nosotros como poderoso gigante. Él va a estar con nosotros. Y las últimas palabras del rey David es el reflejo de este Salmo 119, ¿no? Su palabra ha estado en mi lengua, no me he olvidado de tu ley, Señor. En 2 de Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Fueron las últimas palabras del rey David y lo vemos acá en el Salmo 119. Su palabra ha estado en mi lengua. Todo lo que hablemos tiene que estar conforme a la palabra del Señor. Y eso es un tremendo desafío, por eso de estudiar todos los días la palabra, ¿no? Por eso este hermoso inicio de Mujeres de Oración, que cada día la señora Esther comparte una porción bíblica para que podamos leer la palabra del Señor. Lejos está de los impíos, seguimos, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Es como un tono de, Señor, mira, lejos están estos impíos de la salvación, porque no buscan tus estatutos, Señor, pero muchas son tus misericordias. Vivifícame conforme a tus juicios. Lejos está la salvación para los impíos, para los que no buscan la palabra del Señor o los que están en contra de la palabra del Señor. En Mateo, bueno, acá en el Salmo 37, del versículo 37 al 38 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. No miremos el mal que hacen los otros, como dice la palabra, sino que veamos cómo nosotros podemos ser hombres de paz, hombres y mujeres de paz, ¿no? Los que llevan las buenas nuevas. Enfoquémonos en nuestro plan, ¿no? Como siempre dice mi esposo, siempre me decía, o sea, no veas la competencia, sino ve cómo este proyecto que puedes hacer, qué es lo que va a cambiar, ¿no? Enfócate en eso, ¿no? Enfoquémonos en la meta, que es nuestro Señor. En Mateo 7, el Señor menciona que se aparten de los hacedores de maldad. Aquí vemos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque no buscan tus estatutos, Señor. Y esto me lleva un poco, ¿no?, a la actualidad. Esto dice, lejos están los impíos la salvación porque ellos no buscan tus estatutos, no buscan de tus consejos. Y bueno, gracias al Señor, o sea, siempre el Señor me ha otorgado trabajos tranquilos, no trabajos de que yo manejo, o sea, lo más peligroso dentro de mis trabajos
que he tenido es que, por ejemplo, no se llega a hacer un desfile de modas con las alumnas, o que salga mal la presentación en el Instagram. Son como trabajos tranquilos que uno se desespera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el trabajo de mi esposo, ¿no? Y fue como, en estas semanas algo que me impactó mucho, porque yo digo, así tenemos que hacer con la palabra del Señor, y tiene que ver con lo que dice acá, ¿no? Porque él, entre todos los problemas, porque él es doctor, imagínate, el problema más grande es que se pierde una vida, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese problema tan grande con los problemas que yo también puedo tener en el trabajo? Entonces, él siempre, cuando me cuenta los problemas, él siempre me dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué debo de hacer, no? ¿Qué dice la palabra? ¿No? O sea, y entonces yo siempre le digo, no, tienes que hacer esto, mira, ¿no? Un poquito más alterada, ¿no? Y él me dice, no, me dice, mira, podemos hacer esto. Y él siempre está tratando de buscar en los proverbios una fórmula de cómo tratar de resolver ese problema. Entonces, eso digo, wow, nosotros tenemos que hacer así. Yo le digo, Yamila, esto tienes que hacerlo. O sea, cuando tú estás pasando por un problema, no de una reaccionar, sino decir, a ver, Señor, ¿qué dice tu palabra para resolver este problema? Tomémoslo como práctica, ¿no? Tomémoslo en nuestro lugar, nuestra tranquilidad. A ver, Señor, estoy pasando por este problema, ¿qué hago? O sea, de una, me altero, no sé, ¿qué hablo? ¿Qué puedo decirlo? No, sino tomarme un tiempo, Señor, ok, ¿qué dice tu palabra? Si no sé, es porque me falta estudiar, necesito, porque el Señor no me va a decir en ese momento, haz esto, Yamila, no, el Señor dice, dejé todo un libro escrito con todos los consejos para saber qué hacer en en todas las situaciones. Entonces, estos impíos no buscan de tus estatutos, entonces nosotros no seamos así. Nosotros, yo me digo, Yamila, mí misma, busca la palabra del Señor, porque ahí están las respuestas. Busca los proverbios que son súper prácticos para esta sociedad, para llevarte bien en un mundo que no creen en el Señor. Seguimos. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Señor, tengo mucha gente que me persigue, pero de tus testimonios no me he apartado, ¿no? Me defiendo. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras, ¿no? Y en este de aquí, ¿no? También podemos decir, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero muchas veces no hablamos de enemigos físicos, sino que cuál es la inclinación. Nosotros podemos tener una inclinación al mal que nos persigue, aquella situación o comportamiento que sabemos que no es incorrecta, que lo estamos haciendo, pero no me aparto de esa situación, o sea, lo vuelvo a realizar. Ese es como mi enemigo, esa inclinación del mal que yo tengo, mi enemigo constante. Entonces, muchos son estas situaciones que me persiguen, Señor, pero de tus testimonios no me he apartado. Entonces, querido grupo, sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos una inclinación al mal, sabemos que hay algo, una situación que constantemente la estamos realizando otra vez, que sabemos que no está bien, pero nos da una esperanza esta palabra, porque más de tus testimonios no me he apartado. No me he apartado, Señor. O sea, yo sé que lo estoy haciendo mal, Padre, pero que esta palabra se haga viva para yo poderla cumplir. Tenemos la esperanza en su palabra, retornemos a ella, sabemos que es lo correcto. Y como dice en Mateo 7, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Hablando de este tema, de estas situaciones que nos persiguen, esta inclinación al mal, ¿no? Dice que el espacioso es el camino que lleva a la perdición, y actualmente nosotros podemos ver que todo lo que nosotros consumimos, en su mayoría, el consumo actual tiene como representación la perdición, ¿no? Vemos que después de la pandemia se aceleró el tema de la virtualidad, y aquí podemos ver, ¿no? Acá puse como pequeños ítems que estas son las empresas o las organizaciones que hay más movimiento de dinero, ¿no? Y si bien esto es del 2013, estos que dicen que las empresas que más mueven dinero o las organizaciones que más mueven dinero en el 2013, que actualmente obviamente han subido, es la droga, la prostitución, el armamento, la banca, el petróleo, la pornografía, las farmacéuticas, ¿no? El alcohol, los deportes, las apuestas, entretenimiento, tráfico de personas, falsificaciones.
¿no? Lo que estamos viendo ahora es lo que yo a veces llamo una prostitución enmascarada, ¿no? Tratar de exhibirse lo más completo. Tenemos redes totalmente, como por ejemplo ahora redes como OnlyFans, como estos lugares donde hay una prostitución enmascarada, en la cual es lo más correcto y se gana mucha plata. Entonces no hablan del mal que hace eso, sino de cuánto tú puedes ganar. Entonces, o vemos un tipo de pornografía ligera, en la cual con ciertos tipos de bailes yo muestro mi cuerpo siendo mujer o siendo hombre, ¿no? Incitando a muchas cosas. Entonces, todo lo que consumimos, y a veces lo que yo digo, ¿no? Es como difícil salir a un lugar, ¿no? O salir a la sociedad por completo y no estar, y no involucrarte con algo que tenga que ver con esto, porque todo el consumismo, la mayoría del consumismo, mejor dicho, da para esta perdición, ¿no? Como dice acá, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, que el Señor nos dé la sabiduría y el razonamiento para separar lo que no es de Él, para ser muy inteligentes, y no dejarnos llevar por ciertas situaciones que creemos que son las correctas para tener éxito. Vemos qué es lo que está atrás de estas cosas que escondidas detrás de todo esto lo que nosotros pensamos que está bien, que el mundo dice que está bien, pero que en realidad es el camino que lleva a la perdición. Enemigos y prevaricadores. Hermanos, ciertamente ahora también ciertamente nos enojamos cuando alguien está en contra del Señor, pero nuestro Mesías nos envió a que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellas. En Romanos 10, Pablo ora por Israel, por aquel que no se ha sujetado a la justicia del Señor. O sea, imagínense, Pablo acá dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dice que oraba, que su oración a Dios es por Israel, porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces la oración sí funciona. Si nosotros por ahí decimos, Señor, queremos que mi hijo, yo las veo en las mujeres oración, que mi hijo, que mi esposo comprenda tu ley, sigamos orando. Porque Pablo también oraba, porque Pablo también oraba por aquellos, por Israel, por aquellos que no se han sujetado a la justicia del Señor. O sea, que esto nos sirva de esperanza para seguir orando por aquellos que queremos que conozcan la ley del Señor. Y vamos ya terminando. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Aquí veíamos un tono de súplica y entramos a un tono de confort, ¿no? En cuanto a las palabras. Señor, mira que amo tus mandamientos. Señor, amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu justicia. Ya te di la súplica, ya te rogué, Señor. Ahora, Padre, déjame decirte que amo tus mandamientos. No, sus mandamientos son amor. El amor nos corrige, nos pule, nos instruye, trae bondades y beneficios. Segunda de Juan 1 de los versículos 4 al 6 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no, vamos a leer un poco el contexto, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que amemos, que andemos según sus mandamientos. Sus mandamientos es amor. Este es el mandamiento, que andéis en el amor como vosotros habéis oído desde el principio. Señor, amo tus mandamientos. Sus mandamientos son amor. El amor nos corrige, su palabra nos corrige, nos pule, nos instruye, y de eso se trata, el amor. Y en la última, que creo que es la más hermosa, que nosotros siempre la estamos proclamando, la suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Esta palabra suma significa desde la cumbre, parte superior, totalidad, comienzo. Entonces, la suma, la totalidad, desde el inicio de tu palabra hasta el fin, desde lo más superior que es tu palabra, desde el inicio de cada una de tus palabras, eso es verdad. Es la cumbre, lo magnífico, ¿no? Esa es tu verdad, Padre, tu palabra es verdad, todo lo demás, chao.
Y me gustó algo que dijo hoy día en el estudio Link, ¿no? Que nosotros siempre, o sea, qué desgastante tiene que ser, ¿no? Ahora nosotros lo podemos ver de esa manera, la vemos pero con ánimos de aprender, no de criticar. Como hay personas que se demoran una semana haciendo una prédica de ánimo, cuando lo más sencillo es sentarse y estudiar la palabra. Estudiar la palabra, estudiemos la palabra tal como tiene que ser, porque en la suma de tus palabras es la verdad. Y el Señor, conforme a lo que vamos leyendo la palabra, el Señor nos va otorgando ese entendimiento que necesitamos para cumplir su palabra. La suma de tu palabra es la verdad. En Juan 18, del 37 al 38 dice, le dijo entonces Pilato. Le dijo entonces Pilato. Le dice a Jesús, ¿no? A nuestro Mesías. Luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Entonces, a la verdad, todo aquel que dice que es verdad, que es de la verdad, oye mi voz. Entonces le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y automáticamente Pilato se fue. Entonces, lo que a mí más me asombra de este versículo es que hay un reconocimiento a la verdad. Entonces, la verdad no es la verdad, sino es que aquí la verdad es un concepto. Como concepto, tiene que tener, obviamente, un significado, tiene que tener un estudio, porque es la verdad, ¿no? Como decir, la creación del Señor, la verdad del Señor. Por eso acá dice nuestro Mesías, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Y Pilato se fue. ¿Qué pasó, señora? Esto hubiera sido clave terminar esta parte, que es la verdad. Si hubiera estado Yamila, ¿no? En lugar de Jesucristo, ¿no? Pero obviamente, ¿quién soy yo? Le he dicho, mira, la verdad es esta. No me anticipo, comienzo a hablar, ¿no? Me altero. Pero así es la palabra del Señor, ¿no? Nuestro Mesías, como dice el proverbio, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, ay, ¿por qué no le dijiste ahí a Pilato que era la verdad? Así ya quedaba escrita en tu palabra y no hubiera tantos problemas, pero bendito sea el Señor por su palabra. Y nos quedamos con esto. Esto sería todo del, no tengo como conclusiones como tal, porque creo que va a seguir este Salmo 119, una continuación completa de todo. Si podemos cerrar que estas dos fracciones, estas dos letras que hemos estudiado, tienen un tono de súplica ante el Señor, una súplica con reconocimiento de quién es Él, y me llevo eso, me llevo de cada vez que la palabra del Señor es más completa, que tenemos todos los consejos, todo lo que necesitamos lo tenemos ahí, y que lo más importante de la palabra es comenzar a ponerlas por práctica, ¿no? De a poquito a poquito. Así es que vamos a terminar con una oración. Voy a invitar acá a mi esposo a que me ayude con una oración de final. Sí. Bueno, gracias, Señor. Gracias, papá, Señor. Gracias por este gran día, Señor. Gracias porque este es un día dedicado a ti, un día de reposo absoluto, Señor. Ayúdanos a que cada vez, cada Shabbat que llegue, Señor, en realidad sea un verdadero reposo de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y que estemos dedicados solamente a ti, Señor. Que las aflicciones de este mundo, que los tesoros, que el oro y la plata de este mundo, Señor, no nos aflija, Señor, ni nos quite este tiempo sagrado, Señor. Te doy gracias por este estudio, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, Señor, que ella estudia fervientemente tu ley, Señor, y confía en que todos tus mandamientos son verdad, Señor, así como dice el Salmo. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, por toda la generación desafiante, Señor, por Lins, por Maru, Señor, que se esfuerzan a toda hora, de día y de noche, Señor, por darnos los estudios y por ayudarnos a seguir tu ley, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, por los hijos que vendrán, por los hijos de nuestros hijos, Señor. Señor, no nos queda más que decir que tú eres nuestro Rey. Hoy tenemos un lugar seguro a donde vivir, Señor. Regresamos confiados a nuestras casas, estamos tranquilos aquí, tenemos provisión en nuestra familia, Señor.
y por eso, Señor, decimos que tú eres nuestro Rey. Gracias, papá. En el santo nombre de nuestro Mesías, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, eso sería todo. Wow, qué hermosísimo salmo y más que nada, qué hermoso el testimonio de esta pareja, de este matrimonio rendido al Señor. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.